Las emociones no son un obstáculo para la serenidad, son parte esencial de la experiencia humana. Aparecen sin previo aviso, cambian de intensidad y a veces parecen dominar la situación. Pero aprender a dominarlas no significa bloquearlas, significa relacionarte con ellas sin perder estabilidad interior. Muchas personas creen que ser fuerte implica no mostrar lo que sienten, contener el enojo, esconder la tristeza, silenciar el miedo. Pero lo que se reprime no desaparece, solo se desplaza hacia el interior y comienza a manifestarse como tensión constante. Cuando una emoción es ignorada, el cuerpo la expresa, los hombros se tensan, la respiración se acorta, la mente se acelera y esa energía acumulada termina saliendo en el momento menos adecuado, generalmente de forma desproporcionada. Dominar una emoción empieza por reconocerla sin juicio, aceptar que está presente, sin etiquetarte como débil por sentirla, porque sentir no es el problema. El problema es actuar de forma automática sin haber comprendido primero lo que ocurre dentro de ti. Imagina que surge el enojo. En lugar de reaccionar de inmediato o fingir que nada sucede, observa la sensación en el cuerpo, reconoce su intensidad, identifica el impulso que genera y permite unos segundos de espacio antes de responder. Ese pequeño espacio cambia completamente el resultado, porque introduce conciencia donde antes había impulso. Y cuando la conciencia entra en escena, la emoción deja de ser una fuerza descontrolada y se convierte en información útil. Cada emoción trae un mensaje. El miedo señala algo que percibes como amenaza. La tristeza indica pérdida o desilusión. La frustración muestra un límite superado, pero el mensaje solo puede comprenderse cuando no estás reaccionando de forma impulsiva. Si respondes desde la intensidad inicial, amplificas la emoción. Si introduces una pausa, permites que la intensidad disminuya. Las emociones tienden a alcanzar un punto máximo y luego descender si no las alimentas con pensamientos repetitivos. La mente tiene la capacidad de multiplicar lo que sientes. Cuando repites mentalmente una ofensa, el enojo crece. Cuando imaginas constantemente un fracaso, el miedo aumenta. Pero cuando decides no sostener esas imágenes, la emoción pierde fuerza. Dominar tus emociones no es convertirte en alguien frío, es desarrollar estabilidad consciente, es permitirte sentir plenamente sin que esa emoción determine tus palabras, tus decisiones o tu conducta inmediata. Muchas discusiones innecesarias nacen de reacciones instantáneas, palabras dichas desde la irritación del momento, decisiones tomadas desde la ansiedad. Y luego aparece el arrepentimiento por no haber esperado lo suficiente para responder con claridad. Esperar unos segundos no es reprimir, es regular. Es permitir que la intensidad inicial se estabilice. Es recordar que aunque no siempre eliges lo que sientes, siempre puedes elegir cómo actuar frente a lo que sientes. Dominar implica responsabilidad. No puedes evitar que aparezca el miedo antes de una situación importante, pero si puedes evitar que ese miedo controle tu conducta, puedes reconocerlo y aún así actuar con coherencia. Cuando aprendes a sostener una emoción sin actuar impulsivamente, fortaleces tu carácter, porque el verdadero dominio no está en eliminar lo que sientes, está en decidir desde la claridad y no desde la agitación interna. También es importante aceptar que habrá momentos en los que falles, momentos en los que la emoción te supere, pero incluso esos momentos pueden convertirse en aprendizaje si decides reflexionar en lugar de culparte. La práctica constante consiste en observar, reconocer, respirar y elegir. Observar lo que surge, reconocer su presencia sin dramatizar, respirar para estabilizar el cuerpo y elegir la respuesta más alineada con tus valores.
Con el tiempo, esa práctica transforma tu manera de vivir, reduces conflictos innecesarios, mejoras la calidad de tus relaciones y desarrollas una confianza más sólida en tu capacidad de mantener equilibrio en situaciones difíciles. La represión crea rigidez, el descontrol crea caos, pero el dominio consciente crea equilibrio. Es un punto intermedio donde la emoción existe sin convertirse en tiranía interna. Cuando sostienes la emoción con serenidad, descubres que no dura tanto como parecía. La intensidad disminuye por sí misma cuando no la combates ni la alimentas, y esa experiencia te demuestra que puedes atravesar cualquier emoción sin perder tu centro. Dominar tus emociones sin reprimirlas es aceptar tu naturaleza humana y al mismo tiempo ejercer dirección sobre tu conducta. Ese equilibrio entre sensibilidad y firmeza, entre sentir profundamente y actuar con conciencia. No necesitas convertirte en alguien diferente para lograrlo, solo necesitas entrenar ese espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio donde la calma puede intervenir antes de que el impulso gobierne. Cuando ese espacio se fortalece, tu vida se vuelve más estable, no porque desaparezcan las emociones, sino porque ya no te arrastran, porque ahora eres tú quien decide cómo responder. A menudo confundimos intensidad con verdad. Creemos que cuanto más fuerte es una emoción, más razón tenemos, pero la intensidad no siempre refleja claridad. Muchas veces solo refleja acumulación de pensamientos no observados que amplifican lo que sentimos. Cuando aprendes a distinguir entre emoción y realidad objetiva, algo se ordena internamente. Puedes sentir enojo sin convertirlo en ataque. Puedes sentir miedo sin convertirlo en huida. Puedes sentir tristeza sin convertirla en desesperanza permanente. La regulación emocional no consiste en apagar el fuego interior, consiste en administrar su energía, como una llama que puede iluminar o quemar, según cómo la sostenga. La diferencia no está en la emoción, sino en la conciencia que la acompaña. Cada vez que eliges responder con pausa, estás fortaleciendo un hábito invisible, un hábito que poco a poco transforma tu carácter, porque el carácter no se construye en la ausencia de emoción, sino en la manera en que decides atravesarla. Dominar tus emociones también implica aceptar que no todo merece una reacción. Algunas situaciones pierden fuerza cuando no reciben combustible, y ese combustible suele ser tu respuesta impulsiva. Cuando eliges no alimentarlas, muchas se disuelven por sí solas. Aquí termina el pensamiento y permanece la calma.